Capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Diga conmigo, mandato divino. Ahí hay un mandato y es deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios no es hombre, Él es espíritu y dice que debemos de adorarle. Gracias, hija. Eso está bien. Debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias porque tú eres Dios bueno. Hoy te pedimos que tú nos hables por tu palabra, que los dichos de tu boca, Señor, vengan en esta hora a hablarnos, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable. Abrimos nuestro corazón para escucharte, para que tu palabra desde ya, Señor, la podamos retener en nuestros corazones. Te suplicamos que tú bendigas tu palabra. Padre Dios, en esta hora yo me hago a un lado y te suplico, como Juan te decía, que yo mengüe. Menguando yo, tú creces, Señor. Oh, crece en mí, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Y en esta hora sé tú quien hables por tu Santo Espíritu a la vida de cada uno de los que estamos en este lugar y de cada uno de aquellos que escuchan tu palabra por diferentes medios. Por Jesús te lo pedimos. Envía espíritu de revelación sobre tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría hoy platicar un poco con usted de algunas cosas muy importantes que como hijos de Dios necesitamos saber y entender un poco más. Vamos a mencionar hoy algunas cosas que a Dios le gustan y que a Dios le agradan. Para entrar ya de lleno, una de las primeras cosas que a Él le gustan es que nosotros seamos hijos obedientes. ¿Usted como padre no le gusta tener hijos obedientes? Se siente que está haciendo usted un buen trabajo, ¿verdad? Cuando usted tiene un hijo obediente o una hija obediente. Debemos de orar mucho por los hijos porque hoy en día está muy ausente la obediencia en las casas. Nadie dijo amén. Yo porque escucho las noticias, ¿verdad? Y porque soy también madre espiritual de algunos que han aceptado la maternidad y la paternidad. Bien, leíamos en Juan 4:24 que dice, Dios es espíritu. En otras versiones dice, Dios es un espíritu, pero la palabra es, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Leamos también Hebreos capítulo 13, verso 15. Por lo tanto, ofrezcamos continuamente el sacrificio de alabanza a Dios, es decir,
el fruto de labios que confiesan su nombre o que dan gracias a su nombre. Otra cosa que a Dios le agrada es que continuamente nosotros tengamos fruto de alabanza a Él. Entonces, en la Escritura encontramos nosotros los conceptos de alabanza y de adoración con sus variaciones. Y en la Escritura, si usted es hombre o mujer que le gusta estudiar la palabra de Dios, encontrará que la palabra tiene por lo menos 570 veces la variación de alabanza y de adoración. Es muy importante. Si a usted le gusta adorar a Dios, si a mí me gusta adorar a Dios, yo tengo que saber lo que a Él le gusta. ¿Sí o no? Porque si usted está amando a alguien, yo creo que usted se va a interesar por saber lo que a ese alguien le gusta. Especialmente si se va a casar con esa persona. Porque qué duro va a ser casarse con alguien y después que ya uno pues ya está en el asunto. Qué duro va a ser que se dé cuenta uno que las cosas que a él o que a ella le gustan, a uno no le gustan. O que hay cosas de él o de ella que uno no conoce. ¿Usted conoce bien a su pareja? ¿Sí o no? Pero yo le voy a dar un secreto de con quién estamos a punto de casarnos, con el amado de nuestra alma, ¿sí o no? Y Él nos ha dejado, el escrito está para que lo conozcamos. Entonces, si nosotros tomamos una disciplina de estar escudriñando la palabra de Dios, vamos a conocerlo. Vamos a encontrar cosas que a Él le agradan. Y cuando lleguemos a adorarle, vamos a hacer, hermano, que Él se deleite con nosotros y que nosotros nos deleitemos con Él. Y hoy, si Dios me lo permite, voy a hablar un poco de algo que le he estado preguntando a Él, que ¿qué es? Un poco de la presencia. Un poco de lo que a Él le gusta para que su presencia llegue a nuestros altares, a nuestra vida. Vamos a entender un poco, es muy grande decir la palabra vamos a entender. Es muy grande decir esa palabra. ¿Por qué? Porque nuestras mentes están muy limitadas. Por lo menos la mía. Y por eso lloro con Él y le digo, mucha gente ya conoce tu presencia. Mucha gente ya te canta. Ya tiene eso bien. Y yo quiero conocerte para amarte como tú eres. Entonces, cuando nosotros regresamos allí al capítulo 4, regrese ahí por favor conmigo. Capítulo 4 de Juan 24. Ahí nosotros encontramos que a Dios se le debe rendir adoración de naturaleza espiritual, por ser el Espíritu. ¿Ok? Sin las limitaciones de un cuerpo físico. Porque a veces nuestro cuerpo, aún en las limitaciones que tenemos, como vaya por decir algo, yo en estos días
yo no me puedo postrar delante de Él. Usted sabe, algunos saben por la intervención que me hicieron y anhelo, pero así somos. Cuando tenemos, no nos importa. Y hoy que no tengo esa habilidad de este cuerpo físico, digo, ¿cómo quisiera postrarme delante de tu presencia? ¿Cómo no? Porque cuando estabas bien no lo hacías, seguido o constantemente. Como alguien decía, cuando yo gane bien, entonces le daré el diezmo a Dios. ¿Por qué no se le da ahora con lo que gana? Porque ya cuando gane más va a decir es mucho, menos se lo quiero dar. Entonces, hoy en día, hoy que estamos como hijos de Dios, como creyentes, el verdadero culto a Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesús. Entonces, para poder nosotros verdaderamente adorar a Dios, tenemos que haber abierto nuestro corazón a Jesucristo. Yo sé que todos aquí ya tenemos al Cristo de la gloria en nuestros corazones. Yo sé que aquí nosotros somos hijos de Dios. Pero diga conmigo, rendir adoración de naturaleza espiritual. Y también diga sacrificio de alabanza continuamente. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo por la fe a nuestro Señor Jesucristo, surge en nuestros corazones algunas cosas. Surge alegría, surge gozo, surge paz, y todo esto viene por la gratitud de que Él está en nuestros corazones y cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Por el perdón de nuestros pecados. Agradecidos con Él. Fantástico aquel hermano que al aceptar a Jesucristo, al aceptarlo y se muere, se va directamente con el Señor. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron totalmente limpios y ya no se siguió contaminando con ciertas cosas del mundo. Ustedes son muy santos, ustedes no se han contaminado. Pero en el caminar uno vuelve a contaminarse un poco. Con la mentira, con la injusticia, con la vanidad. Ninguna de las mujeres aquí conocen esa palabra. No tengo que explicársela qué es, porque nadie la conoce. Alabado sea Cristo. Entonces, surge en nosotros las cosas que le decía, por causa de que hemos nosotros recibido el perdón de nuestros pecados y por la libertad espiritual que nosotros sentimos, porque nuestro espíritu tiene nuevamente comunicación con el Espíritu de Dios. Ya lo he dicho, sí, claro, a las 8 de la mañana pareciera de que yo misma me doy ¿cómo se dice? Propaganda, ¿verdad? Pero eso es lo que estoy enseñando a las 8 de la mañana en estos últimos domingos. Que el Espíritu se comunica con el Espíritu. Por eso es importante que dividamos el alma del Espíritu y no se diga la carne del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se comunica con el Espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu y Él solo se comunica con el Espíritu de usted y mío. Entonces, nosotros al venir al Señor tenemos esa libertad en el Espíritu, porque libres somos. El que nos libertó verdaderamente nos ha hecho libres. Pero repito, hay veces por cosas nos empezamos a llenar de otras cosas y no saciamos nuestro espíritu con las cosas espirituales.
Dígale al que está a su lado, qué bueno que hoy estás aquí. Y alguien diría, sí, de cuerpo nada más, pero de mente ausente. No, dígale, despiértese su espíritu. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu siempre está dispuesto, aunque la carne no quiera. Pero también el precioso Espíritu Santo de Dios revela a nuestro espíritu el amor de Dios. Nos revela su bondad, nos revela su perfección, nos revela su hermosura. Y es el Espíritu Santo quien nos revela su presencia. Bueno, de estas cosas que mencioné, voy a hablar un poco, nada más, un poquito, de lo que la Biblia dice que es la presencia de Dios. He estado preguntando. Por eso vamos a leer un poco hoy. Bien, entonces, como resultado de lo que le he mencionado, surgen otros dos sentimientos más. Y estos sentimientos son totalmente nuevos en nosotros. Y este sentimiento es el sentimiento de la adoración y el sentimiento de la alabanza. Por eso dice la Biblia que los que adoremos a Dios, le adoremos en espíritu y en verdad. Antes de venir a los pies de Cristo, ni uno de nosotros sabíamos lo que era adoración o lo que era alabanza. Pero verdadera. ¿Por qué? Porque por causa de todavía no conocer muy bien lo que es la alabanza y la adoración, hemos cambiado un poco y creemos, usted no, pero algunos creen que la alabanza y la adoración es por nosotros mismos. Primero es a Dios, es hacia Dios, y después hacia el hombre. Tocar el corazón de Dios primero, y a la vez que nosotros toquemos el corazón de Dios, los corazones van a ser quebrantados delante de la presencia de Dios. Más de Dios tenemos, más nos llenamos de Dios, más va a surgir palabra de Dios en nuestros labios, en medio de la alabanza y de la adoración. Pero yo le voy a decir algo muy importante. Cuando hablamos de la alabanza y de la adoración, estamos siempre y tornamos nuestra mirada al grupo de alabanza. ¿Sí o no? Y decimos, es que el que está dirigiendo mucha, como que si hoy no viene muy lleno del Espíritu de Dios. Como que si le falta un poco de llenura espiritual. Pero de lo que yo hoy quiero hablar es de todos nosotros. No solo de un grupo de alabanza, sino de que todos nosotros, como que si todos nosotros a una voz, a un mismo clamor, como que si fuéramos un solo hombre, cuando vamos a adorar y a exaltar el nombre de Dios, el cielo no está viendo a un grupo de alabanza nada más. ¿O sí? El cielo está viendo, cuando Él ha convocado a los santos, Él está viendo a su iglesia. Él está viendo a sus amados. Pero vemos algunos de nosotros, ¿verdad? Yo lo hablo por mí, no usted, no. Créame, vengo a decirle algo. Que hay veces, amén, Señor, alabado sea tu nombre. ¿Verdad? Yo pues, por eso, hermano, el que le adore en espíritu y en verdad, no con las limitaciones de un cuerpo físico. No con esas limitaciones. Y otra palabra que leímos en el libro de Hebreos es que la alabanza es ¿qué? Un sacrificio.
Diga conmigo, sacrificio. Alguno diría, ay, entiendo qué sacrificio es alabar a Dios. Es algo que, aunque hermano, esté tu cuerpo físico cambiado, pero a la verdad tu espíritu siempre desea exaltar el nombre de Dios, alabar su santo nombre, glorificarlo, hermano. ¿Solo cuando venís al culto? Dice continuamente. Continuamente. Algunos no vinieron hoy, solo sintonizan su espíritu de las 7:30 como a las 8. Además, gloria a Dios, ya va a terminar, como es. Y ahí termino de alabar a Dios. Es continuamente. Continuamente. Diga conmigo, continuamente. Entonces surgen estos dos nuevos sentimientos en nosotros. Como le decía, surge el deseo de adorar a Dios y surge el deseo de alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué surgen estos otros dos deseos? Por la gratitud que hay en nuestros corazones. Sentimos nosotros la necesidad de adorar a Dios. La necesidad de alabar a Dios. ¿Alguien alguna vez ha sentido ese deseo? Eso es producido por la gratitud que hay en nuestros corazones. Alguien que no alabe, alguien que no adore a Dios, le falta gratitud. Le falta gratitud. Yo a veces le he dicho a las personas, busque en su corazón, pues busque allí. ¿Por qué adorar a Dios? ¿Por qué alabar a Dios? Por lo menos, hermano, y es una de las enseñanzas que di a los hermanos de alabanza, a los que llegan temprano y que pueden escucharlo, toda la enseñanza, que a la hora de la adoración, no le des gracias a Dios porque sanó a tu hijo. La hora de la adoración es adorarlo a Él por quien Él es. No por lo que Él hace por ti o por lo que Él hace por mí. Dicho sea de paso, todos los días debería de haber una gratitud en nosotros solo por el hecho de haber abierto los ojos, de poder respirar. Hermano, escúcheme, de tener a su hijo, de que Él tuvo compasión de escogernos de antes de la creación del mundo, antes en Cristo. Ya habíamos sido usted y yo escogidos. Y la Biblia nos dice que nosotros no lo buscamos a Él primero, no lo amamos a Él primero, Él nos amó primero. Tan solo ese hecho, hermano, es de inmediatamente al abrir los ojos decirle gracias porque me amaste, gracias porque tengo vida, gracias porque por ti, Padre Dios, has abierto mi entendimiento y me das habilidades para trabajar y poder proveer para mi familia. Gratitud. Si nosotros desde que nuestros niños están pequeños les empezáramos a enseñar, hermano, que desde que ellos están pequeños, al ponerles un plato en la mesa, decirle, es Dios quien me da las habilidades de poderte suplir. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, hermano, correrían al templo como David y llegarían a Él a adorarle, a bendecirle y a decirle, gracias por quien tú eres. Pero a veces perdemos el tiempo, hermano, en otras cosas. Y nuestros hijos, yo he estado con ese pensamiento que uno de los hermanos ponía en mi corazón, de que tal vez alguno de nuestros jóvenes se congrega y tal vez no ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Tal vez, hermano, un adulto va a la iglesia y tal vez no ha nacido de nuevo. Tal vez no ha nacido de nuevo. Porque, hermano, el que ha nacido de nuevo adora a aquel que le dio ese nuevo nacimiento.
Glorifica el nombre de Dios. El tiempo se va, las horas pasan y tú alabas a Dios, tú lo bendices, tú glorificas su nombre. Aunque tu cuerpo físico está limitado, está cansado, sí, amén, Dios lo sabe y lo entiende, pero tu espíritu no se cansa. Tu espíritu no duerme. Por eso dice que el que adore a Dios debe de hacerlo ¿cómo? Y algunos decimos, ay, yo no tengo deseos de adorarte, Señor. ¿Por qué? Porque ponemos la limitación de nuestro cuerpo físico. Y dice la palabra de Dios, no, quiero que sepas algo que a mí me agrada. Algo que yo he dejado, un mandamiento en mi palabra, que para que me adores debes de hacerlo en el Espíritu. Diga conmigo, en el Espíritu. Entonces, estos son otros dos sentimientos que surgen por esa gratitud que hay en nuestro corazón. Estos son sentimientos de la necesidad de expresarle a Él que nuestro gozo, nuestra alegría, por tantas cosas que Él nos da. Les voy a explicar un poco. Sentimos el deseo de hablar o de cantar sobre su grandeza, sobre su amor, su poder, su santidad. Diga conmigo, hablar o cantar. ¿Qué es eso? Esa es alabanza. Cuando hablamos o cantamos, estamos dándole a Él alabanza continuamente. Por eso la Biblia dice que oremos en todo tiempo. Continuamente estás hablando con tu Dios. Continuamente ando hablando con mi Dios. La gente me ve en la calle y dicen por ahí que ando un poco loca. A la verdad, para el hombre estoy loca, pero para mi Dios estoy muy cuerda. A la verdad, porque escrito está. Terrible fuera que yo quisiera mostrarme al hombre cuerda, entonces no estuviera cuerda para mi Dios. Porque al final del día el hombre que diga misa si él quiere. Porque en mi reporte y en mi agenda lo que a mí me importa es lo que mi amado dice. Entonces constantemente una plática, una adoración, una alabanza, un hablar y un cantarle a Él. Estás dándole a Él continuamente alabanza. Diga conmigo, continuamente. En el tráfico, hablando con Dios. Cocinando, hablando con Dios. Planchando, como a algunas les gusta planchar mucho, ya me di cuenta. Ayer en mi casa, una hermana me dice, pastora, porque le pedía de favor mientras yo terminaba de estudiar, a que me ayudara con unos quehaceres de mi casa. Y me dijo, tráigame un burro. Y le dije, ¿de dónde lo sacaré? Pero me pedía un burro para planchar. De esos que se usan, pues. An ironing board, para aquellos que no entienden. Y le dije, ¿de veras me pedís un burro? Me dijo, sí, pastora. Le dije, en esta casa casi no se plancha. Y me dijo, ¿de veras? Y le voy sacando un burrito. Y se lo puse en la cama. Y aquella, cuando como a las 2 horas entré a mi recámara y tenía los rimeros de ropa. Y le dije, ¿sí que te gusta planchar? Le había planchado hasta las camisetas a mi esposo. Y dije, híjole, ya se me va a mal habituar. Porque hay cosas que a los hombres rápido les gusta, como buenas comidas, su ropita bien planchada, la casita bien arreglada. Y algunas mujeres brillan por la ausencia de eso. Por eso cuando le dije, ¿planchas todo? Sí, pastor, planchó todo. Mientras estás planchando, estás hablando con Dios. Y cuando estás hablando con Él o estás alabándolo en tu mente, no cabe, hermano, allí tiempo para llenarlo de otras cosas. La mente no la llenas con, ay, sí, mejor debería de estar hablando ahí con hermanita. Algunas que andan, y el otro día volteé a ver y yo decía, ¿con quién estará hablando esa persona?
y se carcajeaba, que cargaba aquí algo bien escondido, mire, lo que le llaman un Bluetooth, creo que así le llaman. Algunas, pues en lugar de estar hablando con Dios, están hablando con la comadre, con el compadre. Tenemos que usar nuestro tiempo sabiamente para hablar con Dios. Entonces, cuando tenemos la necesidad de expresarle a Él nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra admiración, y nos dejamos sumergir en el amor de Dios y en lo grande que Él es, y nos dejamos sumergir, escucha esta palabra, en su presencia, esto es adoración. Por eso es que quiero hablarle un poquito de qué es la presencia de Dios. Para que nosotros podamos, hermano, con lo que Dios así nos dé la capacidad, entender. Diga conmigo, alabanza y adoración. Yo sé que todos ya sabemos todo esto que les estoy hablando y que les estoy diciendo, pero yo solo hoy quiero recordarles a ustedes, porque como Pablo lo decía, hermano, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 11, para mí no es molestia, decía Pablo, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Pero yo en esta noche les digo, para mí no es molestia deciros a vosotros las mismas cosas, porque para vosotros es útil. Entonces, aunque nosotros ya sepamos lo que es alabanza y lo que es adoración, ya sepamos lo que es presencia, aguánteme un poco, aguante. Porque para mí no es molestia repetirles las mismas cosas que ustedes ya saben, porque un día de estos le va a ser útil esto que hoy quiero hablar con usted. Entonces, diga conmigo, alabanza y adoración. Alabanza es la expresión de sentimientos genuinos que salen de nuestro corazón. Y no olvidemos que alabanza es más que simplemente cantar, o que aplaudir, o que solo nosotros nos aprendamos algunas frases de algunos cantos. Qué tremendo fuera que eso fuera alabanza, ¿verdad? En algunos lugares eso es alabanza. Tan solo cantar, aplaudir y repetir algunas frases de los cantos en algunos lugares. ¿Por qué? Porque al salir de lo que se llama alabanza y alguien observara el vivir nuestro, se pensaría, no conocen a Dios entonces. Porque alabanza, diga conmigo alabanza, es la expresión de lo genuino dentro de tu corazón. Es exteriorizar una vivencia íntima con Dios. Por eso hay muchas personas que se cansan de estar en alabanza o se cansan del caminar, porque para tener esa alabanza que a Dios le agrada es el estar exteriorizando lo que has hecho íntimamente con Dios en los momentos personales con Él. Esa es la alabanza. Alguien le preguntaba a una persona que escribe muchos cantos de alabanza y de adoración, y le preguntaban a esta persona, ¿será que yo alguna vez podré escribir algún canto de alabanza?
Y me gustaba mucho la respuesta que esta persona decía: todo lo que tú hablas puede, si está de acuerdo al escrito, puede formarse en un canto a Dios. Por eso usted ha escuchado cuando el que está dirigiendo a veces dice: cántale a Dios un cántico nuevo. Es el cántico que sale de lo profundo de tu corazón. Algunos estamos solo con los ojos cerrados porque le decimos: ay, Padre Dios, qué vergüenza, no te sé ni siquiera cantar. Si usted viviera cerca de mi casa, dijera: no, hombre, esta pastora, porque ahí sí canto, hermano. Ahí no me pueden decir: desentonó al grupo, pastora. Nos sacó de la nota, pastora. Usted no entra a la nota, pastora. Usted está desordenada con el grupo, pastora. Ahí hago yo mi propia orquesta y hasta meto trompetas en lo que le canto a Dios. Y hasta meto piano. Meto la orquesta completa. Pues dice, vaya conmigo a Efesios capítulo número 5. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Sí, yo sé de que hay alabanza que a veces no es dada del corazón. Es nada más porque se tiene que. Como alguien le dijo una vez a una persona: bueno, sacaste la chamba. ¿Cómo verá Dios eso? Que solo, hermano, usted y yo lleguemos solo. Ay, ya se tardó el pastor y ya cómo se extendió la alabanza y la adoración. ¿Y si Dios quiere que se le cante? ¿Y si Dios quiere que se le adore? El tiempo es de Él, no de nosotros. Nosotros nos cansamos porque tenemos un cuerpo limitado. Pero nuestro espíritu no está limitado. Hablando entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Nuestro Señor y Dios le gusta que le cantemos con nuestro corazón. A Él le gusta que le expresemos alabanzas de gratitud. Como le decía, no es simplemente cantar o aplaudir o decir algunas frases meramente aprendidas. No lo es. Adoración es algo que tenemos que tener muy claro en nuestros corazones. Que la adoración es el primer mandamiento. Diga conmigo: el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas las fuerzas y con toda tu mente. Entonces, la adoración dice: amarás. Ahí está otro mandato divino. Que lo tenemos que amar. Es amarle a Él. Esa es la verdadera adoración. Que amemos a Dios. No es solamente, hermano, una repetición de cantos y una repetición de palabras aprendidas. Es que verdaderamente amemos a Dios. ¿Cómo? Que aunque las cosas no estén saliendo como tú quieras, como ya les he dicho y se los repito, aunque no te tomen en cuenta, aunque nadie te vea, tú llegas a adorar a Dios. Aunque nadie, hermano, aunque ni siquiera te digan: mire usted qué bonito canta. Tú llegas a adorar a Dios. Aunque ni siquiera te pongan en las listas, hermano. O si te ponen mucho, alaba a Dios y di gloria a Dios por eso. No me ande diciendo: hermana, deme un break, porque un día de estos sí le voy a dar un break. Es que la pastora, como no trabaja, alguien diría por ahí, solo me quiere tener ahí en la iglesia.
Entonces, adoración también es la relación más profunda entre el creyente y su Dios. ¿Qué es adoración? Es el amor respondiendo al amor. Es porque Él nos amó primero. Entonces, la adoración, imagínense qué profundo es la adoración. Porque es el creyente respondiendo, el amor en el creyente respondiendo al amor que Él nos amó primero. Es esa relación íntima con el Dios vivo, con el Dios real. Le voy a dar un consejo. Si usted anhela adorar a Dios, sature su vida con los salmos. Y nos vamos a dar cuenta cómo los salmos, hermano, los diferentes escritores que el Señor usó en los salmos, cómo expresan esa gratitud, cómo expresan esa bondad al Dios Altísimo, y encontraron la verdad de su presencia. ¿Quién Él era? Esa presencia que de tanto hablamos, ¿verdad? Porque yo canto, amamos tu presencia. Así va la cosa. Entonces usted, yo lo sigo. Ahí está, ya ve, ahí está el coro conmigo. Los demás dicen, no, es que nosotros cantamos muy súper bien. Está bien, hijo, te doy 5 desde aquí. High five. También la adoración es el creyente dándose a sí mismo en amor a su Dios. Esa es la verdadera adoración. Es que aunque tu cuerpo, la limitación de tu cuerpo, hermano, dices, ay, pero eso de postrarse, eso de hincarse, como que si, ay, como que dirá la gente, que te importe lo que la gente diga. Es la respuesta hacia aquel amor, hacia aquel que te amó, hacia aquel que me amó, hacia aquel hermano que no nos juzga. Claro, estamos faltos, pero por eso dice que el que lo adore, ¿cómo? En espíritu. Porque tu espíritu se comunica, el espíritu de Él, se comunica con tu espíritu. Entonces tu espíritu va y convence a tu alma, esa alma que está ahí toda, mejor prefiere estarse mordiendo las uñas y viendo alrededor. ¿A qué horas terminará? Uy, no, peor que le tocó a la pastora ahora predicar, más que como grita. Estoy hablando muy tranquilita porque tengo que hablar bien tranquila. No me tengo que mover. Ni se le entiende lo que dice. La adoración es el creyente dándose a sí mismo. Quiero decir a mí mismo porque quería poner eso en brackets. Yo dándome a mí misma al Dios mío. Es el creyente dándose a sí mismo a su Dios. ¿Delante de quién te rindes? ¿Delante de quién? ¿De todas las adversidades? ¿Negocias aún hasta con el tiempo? Ay, es que ya no llegué a tiempo. No importa. Es que ya es muy tarde para ir a la iglesia. Como alguien me dice, es que me levanté muy tarde. Usted véngase, aunque sea con cheles en los ojos. Solo a la flor, ¿me entendió? ¿Cómo le llama usted lo aquí? Eso se oye fuerte. Cheles se oye mejor. Véngase aunque sea con lagañas, pues. Y por eso yo en el baño tengo scope. Vaya y échese ahí un buen scope. Señor, porque voy a ir a lavarte, voy a ir a cantarte, voy a ir a hablar contigo. Los ángeles, fuchi, dice que se vino sin lavarse los dientes, muchacho. Bien le hizo caso a la pastora, que bajándose de la cama y a alabar y bendecir a Dios. Entonces también es la expresión
plena de gratitud, amor, admiración, reverencia. No tanto por las bendiciones que recibimos de Él, como yo le decía al principio, sino por quien Él es. Por quien Él es. En la adoración, no busques un por qué. ¿Por qué tengo que adorar a Dios? ¿Por qué? Tan solo adórale por quien Él es. Él es el Dios Altísimo. Él es el Supremo. Él es el excelso. Tan solo por quien Él es. Ahora hablemos un poco. Diga conmigo presencia. Presencia de Dios. Hablar de la presencia de Dios, como yo le dije a usted al principio, es muy limitado en nuestra mente. Muy limitado. Y una de estas madrugadas, al preguntarle al Señor y decirle, ¿qué es tu presencia? Porque te diría, Señor, que amo tu presencia, pero siento un vacío dentro de mi ser al expresar esas palabras, porque no entiendo qué es tu presencia. Y empecé a frustrarme. Y empecé a ver alrededor y decir, todos ya conocen tu presencia, yo no. Entonces hoy, como el Señor ha estado hablando a mi corazón, que me dijo, ¿quieres conocer mi presencia? Y dije, sí. Me dijo, ve a mi palabra. Entonces yo hoy le voy a hablar a usted un poco de lo que dice la palabra de Dios, de lo que es la presencia. Lo que dice la palabra. Fui al diccionario para saber el significado de presencia. Claro que es circunstancia de estar presente o de existir. Eso es lo que el diccionario dice. Es también apariencia o aspecto externo de alguien o de algo. Pero cuando se habla de la presencia de Dios, nosotros, los creyentes, relacionamos su presencia a lo que estamos experimentando, ¿verdad? ¿Sí o no? A eso relacionamos su presencia. Relacionamos su presencia a veces cuando somos quebrantados. Relacionamos su presencia cuando sentimos gozo, alegría. O cuando sentimos un escalofrío y decimos, wow, sentí la presencia de Dios. Yo lo he dicho. Usted no, ¿verdad? O cuando hablamos con alguien decimos, wow, cuando se habla con esa persona, se siente la presencia de Dios. Contésteme. A nadie dice, ay, pues nos va a ponchar. No, aquí no es de ponchar a nadie. Aquí es nada más de tener un poco más de lo que dice la Biblia. Y créame, todas estas manifestaciones son válidas. El prorrumpir en un gozo, cuando estamos en adoración, en alabanza, el hermano, el ser quebrantado, son manifestaciones válidas que nosotros como creyentes las asociamos con la presencia de Dios.
todos siempre hemos escuchado. Bueno, por lo menos algunos. Si no llora, Dios no está allí. Dios no lo ha tocado. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Son manifestaciones que las hemos vivido. Si no todos, algunos por lo menos. Pero en estas noches de no dormir, he leído algunos versos que me han hablado de la presencia de Dios. Vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías. Y allí va a encontrar conmigo en el capítulo número 64. Del 1 en adelante. Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia, como el fuego enciende el matorral, como el fuego hace hervir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que en tu presencia tiemblen las naciones, como hiciste cosas terribles que no esperábamos y descendiste, los montes se estremecieron ante tu presencia. Los salmos también nos hablan mucho de la presencia de Dios, pero quiero que notemos algunas cosas de lo que la Biblia dice. La presencia de Dios, la tierra y los montes se escurren, se derriten, se deshacen. En la presencia de Dios, lo más duro dentro de nosotros se derrite. Se derrite. Y cuando nosotros somos expuestos a esa presencia, hablando a la presencia de Dios, las cosas ya no son igual. Las naciones tiemblan ante la presencia de Dios. Y si las naciones tiemblan ante la presencia de Dios, ¿por qué cuando nosotros, que a veces decimos que hemos estado delante de la presencia de Dios y por lo menos queremos corregir a un hijo o a una hija, como dicen por ahí en un idioma chino, ni fu ni fa? Y hemos dicho que hemos estado delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que las naciones tiemblan ante su presencia. Los montes se estremecen ante su presencia. Como alguien decía, que estas descripciones gráficas de cómo Isaías nos habla de la presencia de Dios, nos muestra un Dios que muy pocos conocen. Cuando se habla de la presencia de Dios, se conoce muy poco de su presencia. Pero en la Biblia, los salmos, David, hermano, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis, se nos muestra su presencia. ¿Por qué? Porque muchos a veces pintamos a un Dios de emociones y hemos relacionado a la presencia de Dios con emociones. Dios no se mueve por emociones. Dios se mueve por la convicción del corazón. Imagínense que tanta es la emoción de un creyente que puede decir: hoy Dios me trajo aquí y mañana me llevó allá. ¿Qué Dios es ese?
Yo le contaba a unos jóvenes que cuando Dios me dijo a mi corazón que me tenía que ir a estudiar, yo le lloraba delante de él y le decía, no. Y yo le decía el nombre de mi pastor y el nombre de mi pastora y le decía, ellos son mis pastores, y volcaba mi mirada hacia la congregación y le decía, ellos son mis hermanos. Y Dios habló a mi corazón y me dijo, he de llevarte a un lugar por un tiempo y una sazón, porque voy a trabajar con ciertas cosas en ti, donde nadie te conoce lo que tengo para ti, lo que estoy haciendo contigo. Y en ese hermano, en esa conversación es donde nosotros tenemos que saber que es en esa presencia donde Dios dice, ok, te voy a trabajar. Y hermano, es cuando nosotros queremos que el hombre nos vea, queremos que, yo quiero que me den un púlpito para predicar. A mí una vez una sierva de Dios me dijo, ¿quiere predicar? Amén, aleluya. Mire todas las esquinas de allá afuera, me dijo. En cada esquina hay un púlpito para predicar al Cristo de la gloria. Le dije yo, así no me gusta. Así no me gusta. Quiero que la gente me vea y que sea aceptada. No. Me dijo, vaya a crecer allá afuera primero. Y vaya a dar testimonio de quién es Jesús primero a las personas allá afuera. ¿Por qué? Porque mucha gente estamos pintando a un Dios de emociones, a un Dios que se arrepiente, a un Dios que hoy te dice, hermano, hoy estoy contigo, y mañana cuando no lo sentimos decimos, no está Dios conmigo. O algo no sale bien y decimos, Dios no me ama. Por nuestras emociones, así estamos viendo a Dios. Dios no cumple su palabra. ¿Quién dice? Si Él es fiel a Él mismo. Él es fiel a su palabra. El pequeñito problema que tenemos es que no conocemos sus promesas. No conocemos lo que está escrito de cómo Él es y quién Él es. Lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. ¿Sabes que a Él le apasiona que tú le cantes? Que tú le susurres a Él y que le digas constantemente, ¿cuánto te amo, Dios Altísimo? Él se deleita, hermano, en que sus hijos lo adoren. Lo adoren en el espíritu y en verdad. Me gusta mucho otra versión, hermano. Vaya conmigo ahí a 2 de Samuel y vamos a leer 2 de Samuel, capítulo número 22. Y en el 9 en adelante dice, humo subió de su nariz y el fuego de su boca consumía carbones. Fueron por él encendidos. Inclinó también los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. Las tinieblas hizo pabellones a su alrededor. Abundantes aguas, densas nubarrones. Entonces, en la otra versión, en el verso 13, me gusta lo que dice, porque el resplandor de su presencia se encendieron los carbones encendidos. Tan solo el resplandor de la presencia de Él, dice la Biblia, hermano, que el altar es un altar de carbones encendidos. Y solo, hermano, con el resplandor de su presencia, los carbones se encienden. Solo con el resplandor de la presencia de Él, todos nosotros deberíamos de estar encendidos. Hermano, y fíjese que dice otra palabra siempre en el libro de Isaías. Dice, vaya conmigo al libro de Isaías. Mire lo que dice el profeta.
En Isaías, busque ahí el capítulo número 6. Y ahora sí vamos rápido. Ya no me quite el tiempo. En el capítulo 6 de Isaías dice: entonces, en su casa lea desde el versículo 1 en adelante. Pero vamos a leer el 5. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Y con él tocó mi boca y me dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada la iniquidad y perdonado tu pecado. Hermano, solo con el resplandor de la presencia de Dios los carbones se encienden, y los carbones encendidos son para que sean puestos en nuestra boca, para que lo necio, lo sucio que sale de ella al venir y cantarle a Dios cuando está en el altar encendido y tan solo el resplandor de su presencia enciende los carbones. Hermano, cuando nuestra boca tal vez ha llegado sucia, solo eso, llegamos allí y es tocada nuestra boca por esos carbones encendidos, la iniquidad se quita y el pecado es perdonado. Pero a veces estamos pecador, pecador, y no nos queremos ni siquiera perdonar nosotros mismos. Por eso le decía yo, este cuerpo limitado obstruye que nosotros adoremos a Dios. Este cuerpo cansado detiene que nosotros adoremos a Dios. Y Él quiere, hermano, a nosotros le decimos: amamos tu presencia. ¿Cuál? ¿La que derrite? ¿La que hace temblar a las naciones? ¿La que hace que los montes, hermanos, se derrumben? Metámonos con Dios en esos lugares de intimidad y vamos a empezar a ver, hermano. Empezar a ver. Los veo como que si no me creen, ¿será verdad eso? Como que si no le creo. Entonces vamos a seguir teniendo un evangelio de sentimientos, de emociones. O evangelio de Tomases, hasta no ver, no creer. Si yo no veo la presencia de Dios, yo no la creo. Diga conmigo: presencia. Tan solo su resplandor, el resplandor de su presencia, traerá carbones encendidos. ¿Dónde están entonces esos carbones encendidos? ¿Dónde? ¿Y para qué entonces son los carbones encendidos? En los hogares necesitamos carbones encendidos. En casa necesitamos carbones encendidos. No para andar quemando a nuestra familia, sino que yo necesito carbones encendidos. Para que hay veces toda la necedad que sale de mi boca, el Señor me la queme. Tan solo, ahí está, tanto que habla la mujer, así le hace el carbón. Vaya conmigo a Ezequiel. Voy a ir terminando por causa del tiempo. En el libro de Ezequiel, hijos, búsquenme ahí, por favor, creo que es el capítulo 38 de Ezequiel, mientras aquí yo lo busco. Búsquenme el 19 para empezar ahí. 38.
y en el cielo y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel, y los peces del mar, las aves del cielo y las bestias del campo y todos los animales que en él se arrastran sobre la tierra y todos los hombres sobre la faz de la tierra temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. Todo obstáculo cae delante de la presencia de Dios, ante su presencia. La presencia de Dios no la podemos describir. Yo veo que en su presencia el hombre no puede estar delante de él sin tener ese temor reverente. Que si aún la tierra, los montes, los árboles y todo lo creado por él, todo en el mar y todo lo que se arrastra sobre la tierra, tiembla delante de su presencia. Nosotros, como seres humanos, no podemos describir su presencia. Pero él le prometió, yo iré contigo. Y Moisés le dice, si tu presencia, mire hermano, lo importante de la presencia de Dios. Cuando usted, para la otra vez que usted quiera tomar una decisión radical en su vida, escuche esto, Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Yo no me muevo de aquí. Y hay veces nosotros, tan fácil, cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja, que rápido estamos a dar un papel de divorcio, cambiamos de casa, hacemos cambios. Porque para en nuestra mente entender qué es la presencia de Dios, la tenemos por lo menos yo, muy limitada. Pero este hombre que dice que era tardo y así tartamudo para hablarle a Dios, le dice, si tú no vas, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de aquí. Gracias por estar con nosotros. Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final San Diego, te invita a nuestros servicios los días martes a las 7 p.m., viernes a las 7:30 p.m., domingos a las 9:30 a.m. en el 3535 Enterprise Street, San Diego, California, 92110. ¿Necesitas oración? Llámanos al 619-757-6785. Te esperamos.